trabaja por este país. Hace un año larguito tuve la oportunidad, gracias a una invitación de la revista Bocas del diario El Tiempo, de sentarme con mucha franqueza a conversar con Rodrigo Pardo y con Rafael Pardo. Dos vidas paralelas, incluso con muchas confusiones entre la gente que creía que Rodrigo era Rafael y Rafael era Rodrigo. Dos servidores públicos en algún momento, dos personas cercanas al periodismo, a los medios de comunicación, al trabajo desde la función pública, parecidos en muchas cosas, con una inteligencia que es difícil de describir, con una calidez humana, los dos, con una gracia, con una ironía y con una capacidad de análisis que uno verdaderamente envidia. Esa charla se logró, entre otras cosas, gracias al amoroso apoyo de las parejas de Rodrigo y de Rafael, Diana Calderón, nuestra queridísima compañera del noticiero del mediodía y de Hora 20, y Margarita, la novia de Rodrigo Pardo, que ayer terminó una lucha muy fuerte, muy dura contra un tumor que en esa entrevista nos contó con mucha franqueza a todos los colombianos y que me gustaría que la buscaran ustedes en la página del Tiempo o en internet para que le dieran una mirada. Un golpe muy duro para el país, para el periodismo, la muerte de Rodrigo ayer. El periodismo siempre fue su pasión. La naturaleza del periodismo es contar la realidad. Eso obliga a pisar callos, eso obliga a pensar, obliga a cuestionar cosas que mucha gente no quisiera que se cuestionaran. Y eso, la vida del periodista, por definición, es una vida entonces intensa, que implica confrontación, que implica pensar de una manera muy libre y cuestionar las cosas que no están bien. Rodrigo fue muy cercano a la actividad pública, no necesariamente un político como muchos podrían pensarlo, y la diplomacia, como buen caballero que fue, siempre lo atrajo para ese comienzo de la vida pública. Siempre he sido un admirador del modelo democrático del gobierno y de hacer política. Me parece que es una idea, es una concepción que permite a la vez crear mecanismos eficaces para solucionar los problemas de la gente, pero también mecanismos eficaces para que haya contraposición de intereses y que por consiguiente se pueda enfatizar la justicia y la igualdad. Este hombre que tantas veces nos acompañó, Rodrigo Pardo, en los micrófonos de Caracol Radio con su inteligencia privilegiada, algunos no lo saben, ni el periodismo ni la política en sí fueron el eje de sus estudios y de su formación. Yo estudié economía, decidí estudiar economía porque tengo la teoría, que creo que con los años se me ha demostrado verdadera, de que para ser periodista uno necesita elementos conceptuales más que instrumentos periodísticos. Eso se pueden aprender, pero los instrumentos conceptuales son muy importantes, y por eso yo estudié economía, y no fui economista ni un solo día. Momentos muy duros tuvo que vivir con ese tumor en la cabeza que le perdonó en un momento la vida porque dejó de crecer, pero que finalmente lo mantuvo en una situación muy delicada durante los últimos días, y momentos duros en su vida pública, en su corta carrera política, en la democracia, en la diplomacia, y los vivió, recordemos todos, cuando siendo canciller, gobierno de Ernesto Samper, tuvo que explicarles a sus pares lo que pasaba en Colombia con el humano, y una persona de la cual pues aprendimos todos muchísimo. Digamos, tenía el poder de la humildad, te irradiaba una energía muy especial, sobre todo cuando hablaba, que no levantaba nunca la voz, no tenía que hacerse sentir, y en un mundo de arrogantes y de gritones, él tenía el poder de los argumentos, y como usted está mencionando, el poder de la lucidez, de tener una claridad mental que pocos tenían. Entonces, en los consejos de redacción, cada vez que hablaba Rodrigo, pues siempre decía algo inteligente, con su experiencia, siempre tenía una perspectiva especial, y otra cosa, digamos, un gran talento para escribir. Yo le envidiaba a Rodrigo la velocidad en que escribía los artículos. Él, mientras uno tenía que encerrarse, pensar, y se tomaba horas escribiendo una portada,
Rodrigo se sentaba con la puerta abierta, entraba gente, salía gente, llegaba la de los tintos, y él ahí mientras escribía hablaba y decía, ¿y este señor cómo hace para lograr ese multitasking? Pero y lograba, y al cabo de 1 o 2 horas tenía un artículo impecable, y eso decía, ¿y este señor a qué horas puede escribir tan rápido y con tanta actividad alrededor de él? Entonces creo que una persona, digamos, que deja un gran vacío, Gustavo, en el periodismo colombiano, y un gran vacío a quienes lo conocimos. En una de las últimas oportunidades, Vanessa, que hablé con él, pues a propósito de lo que le había costado la recuperación de ese tumor, decía que una de las cosas tristes era haber tenido que dejar de participar en maratones. Creo que a usted le intentó enseñar a correr. No, pues imagínese, creo que fue lo único fallido que hizo en su vida, porque en Washington, durante mucho tiempo, cada vez que Rodrigo iba a Washington, pues éramos muy amigos. Entonces yo en alguna época quería como comenzar a correr, a hacer maratones, a hacer algún tipo de ejercicio, y entonces me recomendaba, vaya y salga y corra tanto, luego haga lo siguiente, 3 días seguidos, hasta que obviamente se rindió porque pues no la logramos. Pero Rodrigo, un gran maratonista, un hombre súper deportivo, hincha de Millonarios, con un pie en el periodismo y otro en la política. Él trabajó de manera formidable con los presidentes Barco, con Gaviria, fue canciller de Ernesto Samper, y ese trabajo como canciller de Ernesto Samper terminó causándole un desamor por el servicio público político, que afortunadamente pasó porque eso no lo trajo hacia el lado del periodismo. Fue editor del Tiempo, de Semana, del Espectador, de la revista Cambio. Acuérdese que en algún momento le cerraron a la revista Cambio cuando sacaron con María Elvira Samper toda esa investigación de Agroingreso Seguro y otros más durante el gobierno de Álvaro Uribe. Un hombre sensato, cálido, súper especial, con esas ojeras que eran deliciosas porque eran como un símbolo de una mesura, de un trabajo siempre tan sensible, tan especial. La verdad que llevaba 6 años guerreándola durísimo con ese tumor, y guerreándola durísimo hasta hace poco lo escuchábamos en elecciones, ¿no? Haciendo análisis electorales y siempre como exprimiendo hasta último momento ese cerebro que los que tuvimos la posibilidad de conocer agradecemos y seguramente no olvidaremos, Gustavo. Yo nunca he creído que la riqueza sea necesariamente sinónimo de deshonestidad o la pobreza de honestidad, pero conversaba ayer con algunos de sus amigos, como Mauricio Silva, y siempre nos llamó la atención que tan encumbrados cargos en toda ocasión, y era un hombre muy modesto en términos económicos. Cuando le hice la entrevista incluso para la revista Bocas, los audios no se podían escuchar bien porque había un señor cortando el pasto en el parque al lado, y él tenía unas ventanas muy modestas en un apartamento muy chiquito. Vivió siempre Alejandro de manera muy frugal, muy tranquilo, con mucha decencia, con mucha honestidad, y gran legado, Alejandro, para el periodismo. Pues Gustavo, gran legado, y yo creo que una persona como Rodrigo Pardo, pues después de tantos años en el periodismo, de haber sido director de muchísimos medios, de haber ejercido una gran influencia en muchas generaciones de periodistas, hoy en día me impresiona la cantidad de personas que me han escrito muy consternadas, muy nostálgicas, de lo que significó Rodrigo en sus vidas como periodistas, digamos, de cómo una persona que siempre fue un símbolo de moderación, una voz de equilibrio permanente en los momentos, digamos, tan convulsionados que ha habido el país, donde le tocó desde el periodismo enfrentar una cantidad de situaciones muy complejas, y como decían al comienzo, nunca sacrificó sus principios, nunca alzó la voz, pero siempre ejercía, digamos, un magnetismo en los demás, un magnetismo en estas nuevas generaciones que hoy en día lo recuerdan, que me escriben con enorme tristeza por su partida, pero también, digamos, en unos análisis que escribió en diferentes medios, o como analista en radio o en televisión, porque además era polifacético, escribía bien, hablaba bien en radio, registraba bien en televisión, que no es fácil, digamos, en el mundo hoy en día como de transmedia. Él era una persona que se desenvolvía muy bien en todos los medios, y siempre con una gran lucidez, con una capacidad de análisis, con una capacidad de contextualizar
el país y el mundo, porque además conocía el mundo como poco, su experiencia como canciller. Entonces, Gustavo, en un mundo como el de hoy, que ha sido capturado la agenda pública en el maniqueísmo y en la lógica polarizante de Twitter, donde el que más grita y el más radical es el que más sobresale, pues una voz como la de Rodrigo, que era todo lo contrario, que era una persona que trataba de entender de la realidad, que tenía argumentos, que daba información, que tenía una capacidad de argumentación excepcional, pues hace mucha falta, deja una gran huella en el periodismo y deja un gran vacío, sobre todo, lamentablemente, en cómo se ha convertido la discusión pública en Colombia y lamentablemente también cómo se ha convertido mucho desde las dinámicas de las redes sociales hoy en el mundo y en Colombia. Espinosa, hablando con usted sobre Rodrigo Pardo, usted me decía que tenía una característica muy especial. ¿Por qué no nos la comparte aquí en 6am? Sí, Gustavo, yo tuve la ocasión y la oportunidad de trabajar con Rodrigo siendo digamos muy joven en el periodismo, él claramente ya no tanto, en las mesas en RCN Radio, primero en la mesa de debates de Voces RCN y luego en el noticiero que dirigía en ese momento Yolanda Ruiz, y siempre me dio la sensación de que Rodrigo, además de hacerlo sentir a uno como una persona escuchada, que tampoco es frecuente, tenía una característica que yo sí creo que es poco común, y es que no estaba lleno de certezas. Gustavo tenía espacio en su cabeza para dudar y para reconocer que pues no se las sabía todas, a pesar de que sí se sabía muchas. Y yo coincido, no tengo mucho más que agregar, además de lo que han dicho Vanessa y Alejandro. Para mí trabajar con él fue una experiencia muy grata. Era él junto a María Elvira Samper, que eran como el par de analistas de la mesa de RCN, y oírlo a él era siempre pues una maravilla, y queda además en el legado periodístico los textos que escribió, los análisis que hizo, pero también su hijo Daniel, que es de mi generación, que es un periodista tremendo y que es el corresponsal de la BBC en Colombia, y que como su papá también escribe realmente muy bien. Un saludo y un abrazo enorme para Daniel. Hernando, usted también conoció a Rodrigo en otro escenario totalmente diferente, que no tiene que ver necesariamente ni con el periodismo ni con el derecho. Pues sí, Gustavo, imagínese que ese buen señor que era Rodrigo Pardo, yo diría el señor de las buenas formas. Nunca le vi una descompostura, nunca un alto tono. Y nosotros teníamos un grupo, en principio, supuestamente de análisis. Le voy a dar la lista de los que concurrían a esa tertulia, que era mensual. Arrancaba siempre a las 12:30 y terminaba a la misma hora, pero del día siguiente. Seguramente para nuestras señoras o las parejas de los que ahí concurríamos, pues no era la mejor noticia, pero para nosotros sí. La encabezaba, que generalmente era nuestro anfitrión Alejandro Santos, Daniel Coronel, Jorge Alfredo Vargas, Álvaro García, Claudia Gurizati, Julián Giraldo, Pedro Iberos, Juan Francisco Lozano, Jorge Mario Isman y Carolina Angarita. Y nos reuníamos una vez al mes precisamente a comentar distintos aspectos, todos ellos de la vida nacional. Después se unió también Glorisa Ramírez. Y bueno, y Rodrigo además tenía esas grandes virtudes de análisis, de capacidad crítica, de censura, de dubitación siempre permanente. Un gran señor. La última vez que lo invité a un cumpleaños me llevó un regalo que ahora voy a guardar y lo voy a atesorar con muchísima mayor razón. Una copia de la película La vida es bella. Y esa fue su vida. Así fue, muy bella, muy bella. Ayer me emocionó mucho, Fraile, ver que Millonarios en su cuenta oficial le rendía tributo a un gran hincha, Mauricio Silva, que también es un hincha furibundo de Millonarios como usted, y que publicó hace poco el libro de la época de oro. Me decía ayer, eso todo el día hablábamos, todas las semanas, de cómo iba Millonarios. No ahora porque pues estaba en una situación muy difícil, pero era una obsesión en su vida. ¿Usted también trabajó con él? Sí, en el canal RCN, cuando fue director de Noticias RCN, él llegó ahí a un proceso que al principio le costó entender todo lo tecnológico, pero en lo editorial lo tenía clarísimo. Una persona que siempre lo escuchaba a uno. A mí me tocó fue renunciarle. Espinosa tuvo la gran oportunidad de trabajar con él mucho tiempo. A mí me tocó también ya en un proceso de transición de mi vida periodística, y la verdad tenía mucho susto de entrar a su oficina. Era un director nuevo y yo dije, bueno, ¿y este señor qué me va a decir? Yo voy a dejar tirado el puesto. Y cuando le dije que iba a renunciar, pues me preguntó más sobre todo por mis razones personales. Y me dijo, pero ven, ¿cómo así? ¿Tú qué haces? ¿Cómo es tu familia? Tranquilo, hermano, hágale. Yo también he tomado esas decisiones, no hay ningún problema. Y yo salí fue aliviado. Y yo dije, ¿cómo puede salir uno contento después de renunciar? Sobre todo porque su charla fue muy humana y yo lo expresé en un trino muy corto, sobre todo muy humano y muy pausado.
hablaba tan despacio, tan tranquilo, que eso le transmitía a uno muchísima confianza. Y sobre lo del estadio, varias veces lo encontramos ahí, siempre pues muy moderado, ¿no? No se levantaba a madrear ni nada de eso, pero muy fanático siempre. Y eso fue lo que mucha gente destacó también en Noticias RCN cuando estaba allí, porque la verdad es que pues su pausa, como le digo, transmitía demasiada confianza en el equipo. Trabajé muy poco con él, pero la verdad